levantar nuestra voz junto a los ángeles es una gracia que tenemos de parte del Señor. Amén. Puedes ocupar tu lugar, voltea con la persona que tienes a tu derecha, a tu izquierda, regálale una sonrisa, por favor, y dile: me da gusto verte aquí esta mañana, esta tarde, que podamos estar juntos en la congregación. Bendito calor, ¿verdad? Ha estado estos días con el clima, con todo, pero decía mi esposa en la semana: al mexicano nada le acomoda, que porque hay lluvia nos enoja, que porque hay calor nos enoja, cuando hace frío nos enoja. Mi departamento en el que vivimos casi nunca le pega el sol, y ayer anduvimos en la mañana aquí en la iglesia, y cuando llegamos al departamento estaba fresquecito. Dijimos: qué ricura, qué delicia estar en el departamento todo calientito. Y le empiezo a decir a mi esposa: pero cuando en diciembre estamos diciendo qué frío hace aquí, y nos enojamos y decimos y todo, pero damos gracias a Dios por cada clima que nos toca, y porque en cada clima nos gozamos y nos alegramos. ¿Sí? ¿Lo disfruta todo lo que el Señor nos manda? No sonó tan convincente ese amén de sí, gloria a Dios. Estamos alegres porque Dios nos ha bendecido. Amén. Bien, espero estés muy bien. Por favor, saca tu Biblia, abre abre la app de la Biblia, como tú ya puedas traer la Biblia. No importa qué versión o qué modo lo traigas, lo importante es que puedas leerlo junto con nosotros. Espero todos traigan Biblia. Si ves que alguien no trae ni en el celular, ni en algún dispositivo o en físico, por favor compártele para que puedan leer juntos. Y si de plano no, en la pantalla va a aparecer el texto para que puedas leerlo con nosotros. Y por favor, abre tu Biblia en Jeremías capítulo 29, verso 11 y 12. Bueno, verso de 11 al 13. Vamos a leer 3 versículos de esta historia. Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13. Jeremías está en el Antiguo Testamento. Por si andas perdido buscando por Mateo o por Marcos o por ahí, andas bien perdido, vete al Antiguo Testamento, ahí en los profetas. Es uno de los 5 profetas mayores, por ahí lo vas a encontrar, un poco después de Salmos, de Proverbios, de Cantares, por ahí va a estar cerca, ¿ok? Estamos ahí, Jeremías 29, verso 11 al 13. Vamos a darle lectura. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, pero la esencia es exactamente la misma. Lo puedes leer en Reina Valera 60, ¿ok? Dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, yo los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Hagamos una oración. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos. Anhelamos escuchar tu palabra, escuchar el mensaje que tienes reservado para nosotros, y que, Padre, en nuestra vida haya toda la disposición, todo el anhelo y todo el espíritu dispuesto para escuchar el mensaje que tienes para nosotros esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien, planes de paz, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperan. Y luego dice: cuando invoquen mi nombre, cuando llamen, cuando oren, cuando estén ahí clamando a mí, yo vendré y los escucharé, y yo estaré a ustedes, los oiré y responderé. ¿Qué palabras acabamos de leer? Son palabras que como cristianos nos dan una esperanza, una fortaleza, que nos dan ánimo en todo momento, porque ¿quién no quiere escuchar estas palabras de Dios? Yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, planes que son para tu crecimiento y no para llevarte a una destrucción. Son palabras que nos animan, son palabras que levantan nuestro espíritu, son palabras que nos hacen estar confiados en que no importa qué pase, Dios tiene lo bueno y Dios tiene las mejores cosas reservadas para nosotros. Dile a la persona que está a tu lado: gracias a Dios, Él tiene planes buenos para ti. Y nos gozamos con este versículo. Es una enorme promesa que Dios tiene para nosotros como iglesia. Un enorme regalo que Él tiene para nosotros. La Biblia dice: yo tengo planes buenos.
Dios está diciendo, mi plan contigo, mi propósito para ti es muy bueno. Y eso debe de llenarme de fe, de tranquilidad y de gozo, de esperanza, que cuando me encuentre en problemas o cuando pueda estar en circunstancias no muy favorables, este versículo debe ser una promesa que debe estar en mi mente y en mi corazón para poder decir, no importa lo que esté pasando, no importa lo que suceda en mí, no importa todo lo que pueda estar a mi alrededor, yo sé que el plan de Dios es bueno y que tarde o temprano saldré de esta situación. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios por esa promesa? Qué padre es escuchar promesas así. ¿Sabes? Pero la mayoría de las personas solo se quedan con este versículo. Y no han escuchado o no han leído los versículos anteriores a esta historia, a esta promesa. Lo que vamos a aprender esta tarde, la predicación de esta tarde, se llama así, planta huertos. Di conmigo, planta huertos. Lo que vamos a aprender esta tarde no disminuye, no delimita, ni tiene el propósito de destruir nuestra fe, ni de hacernos pensar que esta promesa de Dios no tiene un cumplimiento o no es real. No, al contrario, tiene el plan de fortalecer y de afirmar lo que el versículo 11 al 13, lo que leímos en estos versículos de esta historia. Es una historia preciosa, es una promesa grandiosa de parte de Dios. Aunque el contexto en el que se dice, el entorno en el que Dios le da esta promesa al pueblo de Israel, no es muy buena, no es la mejor época de Israel. Al contrario, Israel acaba de vivir una de las tragedias más grandes de toda su historia. Israel está en un lugar que no es su ciudad, acaban de ser destruidos por Babilonia y acaban de ser llevados esclavos a Babilonia, una multitud, no una cantidad pequeña de gente, porque a veces nos centramos en la esclavitud que Nabucodonosor provocó hacia la nación de Israel, y nos centramos en Daniel y sus tres amigos más, Sadrach, Mesach, Abednego, y decimos y pensamos que esa es toda la gente que fue llevada, pero la realidad es que un promedio de 120,000, 150,000 personas fueron llevadas esclavas a Babilonia. Una multitud, una gran parte de la nación fue llevada a Babilonia. Y en medio de ese entorno, en medio de esa circunstancia, siendo esclavos, acabando de vivir un dolor insoportable y teniendo quizás un rencor, porque no solamente fueron destruidos, no solamente murió mucha gente, muchos familiares de ellos, no solamente vieron una tragedia, sino ahora tienen que servirle, tienen que ser esclavos de aquellos que les provocaron tanto dolor. Tienen que servirles a la mesa y ponerles una buena cara. Tienen que ser atentos con ellos y servirles de la mejor manera posible, porque si no, su vida puede peligrar. Imagínate eso. Uno pensaría en una situación difícil, no, Dios no va a tardar su promesa, porque entonces leemos versículo 10, 11, porque los planes que Dios tiene acerca de mí son para bien y no para mal. Uno pensaría, Dios no va a tardar en sacarme de esta situación. Dios me ama, soy su hijo, soy parte de la promesa y esta promesa es real para mí. Dios tiene planes para mí de bien y no de mal. Y Dios no va a tardar en sacarme. Pero no es así. Vamos a leer el mismo capítulo, versículos anteriores. Regrésate hasta el versículo 4, por favor. Jeremías 29. No nos hemos movido. Jeremías 29 dice, versículo 4 en adelante, dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse ahí. ¿Cómo dice la Reina Valera? Vamos a plantar huertos, van a quedarse ahí. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos que tengan muchos nietos.
multiplíquense, no disminuyan. No disminuyan y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Ahorita vamos a seguir leyendo. Lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel, que está cautiva en Babilonia, es, ya que fueron llevados cautivos, van a construir casas, van a tener hijos. Quiero que planten huertos y quiero que coman de aquello que han plantado. ¿En dónde? ¿En su nación? ¿En Israel? No, en Babilonia. Quiero que ahí en Babilonia aprendas esto. Te vas a quedar en este lugar por un buen tiempo. Por tanto, en Babilonia quiero que construyas casas, que tengas una familia, que habites esa casa y que plantes huertos y que en ese lugar prosperes. Hace unos meses daba una predicación acerca de esta parte de plantar y yo les decía que las leyes internacionales dicen, de nuestro mundo dicen que se puede colonizar o se llama colonización, se llama tomar posesión de una tierra cuando una persona puede sembrar algo y cosecharlo. En el momento que una persona puede sembrar y cosechar algo, entonces puede llamarse dueño de ese terreno o puede llamar ese lugar su hogar, porque es la medida de colonización que se tiene estandarizada en todo el mundo. Entonces no es una casualidad que Dios le diga al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, vas a quedarte aquí y quiero que plantes huertos. Pensaríamos que cuando Dios tiene una profecía para nosotros, siempre que la gente va buscando que alguien le profetice, que un profeta venga y le diga todo lo que espera de su vida, uno pensaría, me va a hablar cosas grandiosas, me va a hablar de cómo Dios quiere impulsarme, cómo Dios me va a dar un trabajo mejor, cómo Dios me va a dar esto, cómo Dios me va a dar aquello, cómo Dios va a hacer conmigo. Pero nunca pensaríamos que Dios le hablaría a una nación a través de un profeta para decirle, aquí donde estás, en el lugar que representa tu dolor, en el lugar que representa la aflicción que has vivido, en este lugar quiero que te plantes, quiero que te establezcas, quiero que construyas una casa, quiero que te multipliques aquí, que tengas muchos hijos, que tengas muchos nietos. Y si lo leemos así, entonces uno pensaría, entonces que el versículo 11 es nada más una palabra motivacional para que no me sienta mal y diga, oh sí, Dios tiene bonitas palabras y promesas para mí, pero que la realidad es otra. No. No ese es el sentido. El sentido de la predicación de esta tarde va en esta dirección. Mucha gente va por la vida pensando, cuando Dios me saque de este lugar, cuando Dios mejore mi situación, cuando la situación de mi familia cambie, cuando las cosas en mi trabajo sean diferentes, cuando Dios me dé un mejor trabajo, cuando Dios me dé un negocio más grande, cuando Dios y vivimos idealizando cosas mejores, pero no sabemos vivir en las cosas que ahora tenemos. Vivimos idealizando y decimos, cuando Dios me saque de este matrimonio, cuando Dios mejore la relación en mi pareja, cuando Dios mejore la situación con mi esposo, con mi esposa, cuando Dios haga, cuando Dios, y venimos esperanzados que ya lleguen los planes buenos que Dios tiene para mí. Sí, Señor, tienes planes de bien y no de mal para mí, pero ¿dónde están esos planes que no los estoy viendo? ¿Dónde están esos planes buenos que tienes? Porque hoy no los puedo ver. Quiero continuar leyendo y ahorita explicamos más. Multiplíquense, verso 7, y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. El bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Al final vamos a regresar a esa cita.
Luego dice verso 8, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, no permitan que los engañen los profetas, los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante ¿cuánto tiempo? 70 años. 70 años. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Iglesia, ¿por qué se llama esta predicación Planta Huertos? Porque tenemos que entender esto. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y los planes de Dios siempre son mejores cada día para nosotros. Él quiere que vayamos de gloria en gloria, que vayamos de victoria en victoria. Eso es lo que la Biblia dice. Ve de triunfo en triunfo, es decir, que tus victorias sean cada vez más grandes, que tu situación personal cada vez sea mejor. El crecimiento que Dios promete para la iglesia, para sus hijos, para quienes le obedecen, es que la situación que comenzaste cada día vaya en mejora. Cada día nuestra situación personal vaya a convirtiéndose en una mayor estabilidad, mayor crecimiento, vayamos siendo prosperados, vayamos teniendo un aumento en las situaciones en nuestra vida, en todos los sentidos de nuestra vida. Dios no está peleado que haya un crecimiento financiero en nuestra vida, que haya un crecimiento emocional, que haya un crecimiento físico, personal, en todos los sentidos de nuestra vida. Dios busca eso, que cada día vayamos creciendo. La Biblia dice hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. El plan de Dios es que cada día vayamos mejor, que cada día nuestra situación personal sea mejor. No que haya decadencia, no que haya una disminución en las situaciones de mi vida. Dios busca que el día de que la situación de mi familia sea cada vez mejor. Por ejemplo, el plan de Dios es que tu matrimonio cada día sea mejor. No que esté más destruido, no que haya mayor decadencia. La promesa de Dios o el plan de Dios para nosotros es: hoy estás de esta manera, mi plan es llevarte de aquí acá, no de la noche a la mañana. Va a haber un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque si creces, pasas de un lugar a otro de la noche a la mañana, te vas a volver loco. Entonces quiero llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Es decir, vas a ir creciendo, vas a ir avanzando. Ese es el plan de Dios. Pero para que eso pueda suceder, tengo que aprender este principio. Que quizás la situación en la que hoy pueda estar no sea la mejor. Que quizás la situación en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía, en mi vida espiritual, en cualquier aspecto de mi vida, no sea la mejor. Y que no necesariamente Dios me va a sacar ahora, en este momento, de esa situación, sino que antes de poder salir de esa situación, tengo que aprender algo. Aprender a florecer, sin importar cuál sea la situación en la que esté. Aprender a prosperar en el lugar en el que estás ahora. Sabes, mucha gente le está tirando a puestos más altos en la empresa en la que trabajan. Pueden estar tirando a la gerencia, a ser jefe de algo, a tener un mejor puesto, una mejor posición en el lugar en el que están. Pero voy a decir esto con todo el amor y el respeto que cada uno de ustedes se merecen. Pero si en el lugar en el que estoy ahora, que quizás es abrirle la puerta de la empresa a alguien, y mi plan es llegar a gerente, mi plan es llegar acá, pero yo estoy acá abajo, y si en el lugar en el que estoy, mi trabajo es mediocre, mi trabajo es malo, no puedo florecer, lo hago de mala gana, no hago las cosas como debería de hacerlas, nunca voy a poder crecer. ¿Por qué? Porque estoy anhelando algo para lo que no estoy preparado. Y porque no estoy haciendo el trabajo que debería de hacer. ¿Por qué? Por estar idealizando. Les decía al principio, muchos viven en la vida cristiana pensando: cuando Dios haga esto, cuando Dios me saque. Hoy la palabra de Dios es: no quiero que busques mejores lugares. Quiero que en el lugar en que estás, haz lo mejor posible. Porque los buenos lugares no dependen del lugar, dependen de lo que yo hago con el lugar.
Dios le dijo al pueblo de Israel, quiero que hagas de este lugar tu casa. Constrúyete una casa aquí. Constrúyela. Y planta huertos. Es decir, sé próspero en este lugar. Prospera este lugar. Aprende a crecer. Aprende a hacer de cada situación que tú vivas, hacer la mejor situación posible. Es decir, que si quizás la situación de mi matrimonio no es la mejor, yo tengo la responsabilidad de que si quieres ver tu matrimonio como una esclavitud, Dios te bendiga y gloria a Dios por eso. Y si es así, al final podemos ministrarte y ayudarte con eso. Si yo veo como una esclavitud o como un momento de tragedia, de dificultad, mi trabajo, mi matrimonio, cualquier cosa que tú quieras poner en tu mente, y has orado a Dios, Dios, sácame de esto. Dios, soluciona el problema. Dios, ayúdame. Llega al corazón y a la mente de este cabezón, cámbiale la vida o cualquier cosa que has tratado de plantear ante Dios. Está bien, no es malo que oremos así. Sin embargo, quiero pensar y quiero que pienses en esto. ¿Has podido florecer en medio del dolor? ¿Has podido establecer, tener una familia, establecer cosas buenas, crecer, aumentar la situación, prosperar en la situación en la que estás, en medio del dolor, en medio de la circunstancia complicada? Creo que uno de los ejemplos más claros que podemos tener en la Biblia de cómo prosperar en medio de las circunstancias difíciles es José el soñador. José fue vendido esclavo. Y estando en la posición más baja de esclavitud, él no se quejó con Dios. Dios le había dado una visión de lo que él iba a hacer. Dios le mostró que él iba a hacer, que iba a estar por encima de toda su familia y que llegaría el tiempo donde su familia se iba a tener que inclinar a él. José no lo entendía, pero quizás esa visión de parte de Dios le emocionaba y sabía que iba a estar en esa posición. Nunca se imaginó que la misma semana, que el mismo tiempo en el que Dios le dio la visión, sería vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos y llevado esclavo a Egipto y ser tratado de lo peor en Egipto. Y entonces, siendo esclavo, él empezó a prosperar en la situación en la que estaba. ¿Por qué él entendió esto? No depende del lugar, no depende de la situación. Yo puedo florecer en el lugar en el que esté. Puedo hacer del lugar en el que estoy la mejor versión. Puedo hacer del desierto un huerto de Edén. Puedo hacer del desierto la mejor situación de vida. Puedo hacer un oasis en medio del desierto. Y entonces José empezó a trabajar y fue fiel y fue constante y fue prosperando hasta el punto en el que se convirtió en la segunda persona más importante en la casa de Potifar. Y teniendo la confianza de Potifar, teniendo toda esta seguridad, tranquilidad de que ya estaba en el punto más alto, quizás él pensaba, entonces por este camino va a llegar el momento donde Dios va a permitir que mi familia me encuentre en la casa de Potifar y entonces va a cumplir la visión. Pero no es así. Había una prueba más, había un trato más, y entonces es engañado, y por el engaño que recibe José injustamente, una vez más es llevado a la cárcel. Y la Biblia dice, todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Al punto en que José se convierte en la persona de mayor confianza en toda la cárcel. Quiero que pienses en esto. ¿Le confiarías a un drogadicto las llaves de tu casa? No una persona alguien que vive en la calle. Y que lo llevaras a tu casa y le digas, mira, voy a salir por unas horas, aquí te dejo encargado de la casa, cuídamela. No. José llegó como un prisionero más a ese lugar, pero una vez más, no vio la prisión, no vio su situación, no se hundió en ese lugar. Lo que él hizo es hacer de ese lugar, entender esto. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Mira, el pueblo de Israel sabía
cuánto tiempo iban a estar en Babilonia. 70 años. Ellos sabían cuánto tiempo iban a estar ahí. Quizás llevaban su calendario y tachaban los días. Ya llevamos 1 año, 2, 3, 4 y hasta que se cumplieran los 70. Había un tiempo definido por el cual iban a estar ahí. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pueda durar una crisis, un tiempo de prueba, un tiempo de esclavitud. No lo sabemos. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo la pandemia. Quizás pensábamos que la pandemia iba a ser 1 mes, 2 meses, cuando mucho, unas semanas. Yo pensé eso la primera vez, el primer domingo que dijimos, este es el último culto presencial que tenemos, y dije, 1 semana, 15 días y regresamos. ¿Por qué? Porque tiempo atrás, cuando fue la gripe aviar, creo que estuvo muy fuerte en México, y una vez más, esa vez pidieron que cerraran las iglesias. Duró 15 días cerrada la iglesia. 15 días, no hubo problema, y después de 15 días regresamos a actividades normales. Nadie pensaba que se iba a extender tanto esta pandemia. No lo visualizábamos. Y muchos en las noticias pronosticaban, en el primer mes decían, esto se va a prolongar 2 años, 2 años y medio. Yo digo, están locos. Máximo 1 mes. Y empezó a pasar el tiempo, empezó a pasar el tiempo. Y yo decía, ¿qué está sucediendo con nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con todo el entorno que pueda haber? Y era una incertidumbre porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, no sabíamos cuánto tiempo podría extenderse el encierro y todo esto. Y cuando no hay una certeza de cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo va a estar, puede haber una incertidumbre. Y puedo entonces tirarme a llorar en casa y tirarme a estar allí lamentándome por mi situación. José no sabía cuánto tiempo iba a ser esclavo. Es más, nunca pensó que la situación de esclavitud iba a cambiar. Y siendo esclavo, se convirtió en un hombre respetado. Y una vez más es engañado y ahora es llevado a la cárcel. José no sabía si algún día iba a salir de la cárcel. No lo sabía. Pero no se quejó de la cárcel. Dile al que está a tu lado, no te quejes de tu prisión. Mucha gente piensa, ¿cuándo voy a ser libre de la ansiedad? ¿Cuándo voy a superar la depresión? ¿Cuándo voy a dejar de lidiar con esta lucha emocional? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a tener aquí? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a tener prisionero en esta situación? ¿Hasta cuándo me vas a tener sometido en esta situación? Y no vemos una salida. No vemos una manera de superar nuestros problemas. No vemos una forma de ser libres. La pregunta es, ¿para qué quiero ser libre de una situación si ni siquiera sé aprovechar la libertad que tengo? La base de la prosperidad y la base de la libertad, la base del crecimiento, no está en que no tengas unos barrotes a tu alrededor, no está en que estés en la mejor situación pensada de tu vida, no está en que los planes estés en el máximo potencial de los planes que Dios tenga en ti. No, esa no es plenitud, eso no es libertad, eso no es prosperidad. Tener estas promesas de Dios está en entender esto. Si Dios permite que esté en la prisión, si Dios permite que esté en la esclavitud bajo Babilonia, o si estoy esclavo en la casa de Potifar, o si estoy en esta situación, no importa, porque donde yo esté, puedo aprender a florecer, porque donde yo esté, puedo hacer de ese lugar mi hogar, y que alrededor de mí pueda haber mis situaciones complicadas, pero en mi casa, en mi huerto, en mi hogar, hay una prosperidad, un crecimiento, una estabilidad. Y aunque pueda estar prisionero físicamente, aunque pueda estar esclavo físicamente, espiritualmente estoy completamente libre en Dios, estoy completamente gozoso en Él y puedo prosperar aún en las situaciones más complicadas. Puedo ser diferente, puedo marcar una distinción entre lo que pasa en otros y yo. Y entonces, ¿qué pasa con José? Una vez más, José
llega como cualquier otro prisionero. No lo conocía el jefe de la prisión. Y pasó el tiempo. Pasó el tiempo. José no estuvo pocos años en la prisión. José estuvo más de 7 años siendo prisionero. Pero llegó el punto donde José, una vez más favorecido por Dios y entendiendo esto, si este es el lugar en el que voy a estar, aquí voy a ser prosperado. Y entonces José entiende, empieza a crecer hasta el punto en que se gana la confianza. Y literalmente José tenía las llaves de la cárcel, siendo un prisionero. Imagínate eso. ¿Tú crees que es una casualidad que José le dieran tanta confianza siendo esclavo y que pudiera tener hasta las llaves de la prisión siendo un prisionero más? No es una casualidad. José provocó esto hasta el punto, entonces sí, donde Dios cambia toda la situación y lo impulsa. Y entonces podemos ver en José el versículo 11 cumplido. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal. Y lo que yo quiero hacer contigo es llevarte hasta el punto más alto de tu vida. Y entonces José es impulsado por Dios. José es impulsado por la mano de Dios hasta llegar a convertirse en el gobernador de todo Egipto y tener la voz más pesada, más importante, de mayor influencia en toda la nación. Solamente por un poco por debajo de Faraón. ¿Entiende esto? Esto no es común. No era normal. ¿Por qué? Porque un lugar tan importante no se le podía dar a un extranjero. Entendamos el historial. Entendamos esto. Nadie sabe la vida previa de José. Solo saben esto. Faraón solo sabe esto. Es un hombre de Israel. Ni siquiera existe todavía la nación de Israel. Es un hombre que viene de otra tierra. Fue esclavo. Fue prisionero. Y de ser esclavo a ser prisionero pasó a ser gobernador de todo Egipto. Y Faraón le dio toda la confianza, todo el respaldo. Y Faraón le dijo a José, si lo que tú digas, cada palabra que salga de tu boca va a ser como si yo la dijera. Lo que tú digas va a ser una ley en la nación, como si yo mismo lo estuviera dando. Y la Biblia dice, y el rey le dio su anillo, y todas las cosas que José hacía favorecían a Egipto, hacían crecer Egipto, favorecían esta nación. ¿Por qué José pudo prosperar? Dile al que está a tu lado, porque dejó de quejarse. Dile al que está a tu lado, ahora deja de quejarte tú. Solamente quiero comentarte 2 principios con los que vamos a terminar. Es esto. Dios le dijo a la nación, van a estar aquí un buen tiempo. No es para que se queden a llorar, a lamentarse, ni a descansar. Esto que estás viviendo no es motivo para que dejes de luchar, para que te tires a llorar, te tires a descansar. No es tiempo de descansar. Y no es momento de estar perdiendo el tiempo. Tengo que aprovechar lo que estoy haciendo. Tengo que tomar la situación que estoy haciendo y aquí donde estoy, empezar a crecer. ¿A qué voy con esto? Mucha gente ora a Dios, Señor, dame la oportunidad. Escucha esto. Dios no da oportunidades. Dios prepara para las oportunidades. Son 2 cosas bien distintas. Nunca vas a ver que Dios te dé una oportunidad. Lo que hace es prepararte. Preparar tu corazón. Prepararte en todos los asuntos importantes. ¿Por qué? Porque si estoy preparado, la oportunidad llega por sí sola.
Piensa en esto. ¿Para qué le pido una oportunidad a Dios de algo? Si Dios me da esa oportunidad, no voy a saber ni qué hacer con la oportunidad. Volvamos a José. José se presentó la oportunidad de su vida. La promesa de Dios ya estaba abierta a la puerta. Dios estaba abriendo el acceso al siguiente nivel de José. ¿Por qué? Porque Dios vio que José ya estaba listo, ya estaba preparado para tomar el control de una nación completa. Quiero que pienses en esto. José tiene alrededor de entre 15 y 17 años cuando Dios le da la promesa, le muestra una visión de cómo iba a gobernar por encima de sus padres y sus hermanos. José no sabía todo el proceso que iba a pasar. No tenía conocimiento de eso. Pero estoy convencido de esto, que si José no hubiera pasado por todo ese proceso, cuando llegara la oportunidad, cuando se presentara la situación de ser gobernante de Egipto, José no sabría ni qué hacer con todo lo que se le presentara. Pero José supo prosperar, supo crecer, supo aprovechar el tiempo. Dejó de quejarse, dejó de llorar, dejó de estar centrado en su situación y donde estuvo empezó a avanzar. Vuelvo a lo mismo. ¿Tú crees que José llegó a convertirse en el esclavo de mayor confianza para Potifar de la noche a la mañana? No. Le costó esfuerzo, le costó años de trabajo, le costó estarse matando en hacer todo lo que debía. Vamos a poner un ejemplo reciente. Los dos mejores futbolistas de la actualidad, Messi y Cristiano Ronaldo, ¿tú crees que llegaron al lugar donde están hoy en día y a tener el reconocimiento que tienen? Sentados llorando, quejándose de, ay no, es que yo iba a ser futbolista, pero me rompí la rodilla, o cosas así. Es que no tenía los contactos necesarios, me pedían tanto dinero para hacerlo. No, lo que hicieron es que entrenaron más que nadie. Se quedaban quizás una hora y media, 2 horas después de que todos los demás compañeros de entrenamiento terminaban de hacerlo. Ellos se quedaban más tiempo entrenando. José, le decían, José, vas a limpiar este cuadro, quiero que quede bien. José terminaba de limpiar lo que le habían pedido y entonces se pasaba a otro lado y comenzaba a hacerlo ahí también y comenzaba a avanzar y comenzaba a crecer en otras áreas y se ofrecía, se levantaba más temprano que los demás esclavos, se quedaba más tarde que los demás, cuidaba aquello que no era su responsabilidad, que él no se quedaba, ay, a mí ni me toca. José no tenía un pensamiento mediocre de decir, no, yo no voy a recoger esa basura. A mí ni me toca. ¿Yo por qué? No es mi responsabilidad. ¿Yo por qué? No es mi culpa. ¿Yo por qué lo tengo que hacer si para eso está esta persona? Si para eso le corresponde a él. Llevémoslo al matrimonio. ¿Yo por qué voy a pedirle perdón si él o ella fue la que me hizo? ¿Yo por qué voy a tratar de hacer esto si el que me lastimó es él, si la que me lastimó fue ella? ¿Yo por qué tengo que ir a hablar con mi hermano? Él fue el que me dijo de cosas, que venga él y hable conmigo. Mira, si viene él, yo aquí voy a estar para decirle, sí, te perdono, órale, su patada para allá. No, por eso Jesús dijo, si sabes que tu hermano tiene algo en contra tuyo, ve tú y habla con él. Es el mismo principio que José. José no se esperó a que, ay, Dios, promuéveme aquí en lo que estoy en mi camita, en lo que estoy siendo esclavo. Mira, yo cumplo con lo que me toca. Cumplo con lo que es mi chamba y ya. ¿Sabes que ese es un pensamiento de mediocridad? Pensar mediocremente es hacer solo lo que me toca. Hacer solo lo que me corresponde. Hacer solo hasta ahí y ya. No me molesten. Yo ya cumplí con lo que me toca a mí. No, haz más de lo que te toca. Haz más de lo que te corresponde.
Pero es que no me van a pagar el tiempo extra, pero es que no me lo va a reconocer, pero ¿para qué hago esto por mi esposa o por mi esposo? Si yo le perdono, si yo voy y le pido perdón, aunque yo no haya hecho nada, de ahí se va a tomar y me va a tomar la medida y entonces ya se le va a hacer fácil en la siguiente volverlo a hacer. Y entonces la situación no cambia, no mejora. No porque Dios no me quiera llevar a cosas mejores o porque Dios no tenga planes mejores para mí, sino porque yo no soy capaz de ver lo bueno en lo malo y de cada momento malo tomarlo, dejar de quejarme, dejar de llorar, dejarme de estar perdiendo el tiempo y aprovecharlo para entonces hacer las cosas que tengo que hacer. Así que entonces, el principio es este. Tienes que aprender a hacer esto, a crecer donde estés. A crecer donde estés. Muchos jóvenes se quejan y dicen, es que no me quedé en la universidad que quería. Y muchos que sí están en el SSH, en la prepa, en la universidad, hermanos, hay unos que se llaman fósiles ahí, que tienen 10 años, 20 años ahí. Porque no se trata de la escuela, de lo que yo hago en ella es lo que importa. Quieren tener su propio negocio, su propia empresa. Quieren tener un montón de cosas por todos lados. Pero si ahora estoy trabajando para alguien más, ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? De todas maneras, he orado a Dios y Dios no ha cambiado mi situación. ¿Para qué quieres que cambie tu situación si tu corazón va a ser el mismo en la situación en la que estés? Voy a ser duro con esto que voy a decir ahora. Mucha gente está orado, Señor, dame un mejor esposo. Dame una esposa nueva, una esposa que sí me ame, que sí me procure, que sí esté conmigo. ¿Para qué quieres uno nuevo si al primero lo echaste a perder? ¿Para qué quieres otro? ¿Para qué quieres otra? Si el primero que tuviste no lo supiste cuidar, no lo supiste valorar, no edificaste una casa, no la construiste, no hiciste un huerto en ese lugar. Y luego responsabilizamos a Dios. ¿Por qué me tienes en esta situación, Señor? ¿Por qué? Porque tus decisiones te llevaron a eso. Israel no terminó cautivo porque sí. Israel terminó en la situación en la que describe Jeremías porque fue su culpa estar ahí. Su falta de obediencia, su rebeldía a Dios. Dios les advirtió, si ustedes no se arrepienten, voy a mandar a Babilonia que los destruya. Y ellos dijeron, sí, ajá, lo que tú digas, 70 años después, toma. Ahí estás, viviendo tu consecuencia, Israel. Viviendo tu problema. Y entonces, si Dios es responsable de mi situación, si Dios es responsable de las cosas, no es verdad. Dios no es responsable. Dios tiene sus planes. Yo decido si quiero acceder a los planes que Dios tiene. Pero escucha esto, iglesia, Dios no te va a llevar a cumplir los planes que Dios tiene para ti, si tú no estás a la altura de esos planes. Si yo no estoy a la altura de los planes que Dios tiene para mí, esos planes nunca van a llegar. Amén. No sé si se sientan regañados o qué pasa. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Quiero terminar con este versículo que leímos ya hace rato. Versículo 7 dice, pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Este versículo está diciendo,
pidan oración. O sea, tenemos que interceder en este caso está hablando de la ciudad. Pero Dios da una clave. Dice, el bienestar de esta ciudad va a depender del bienestar de ustedes. Dios le está diciendo a la nación de Israel, ustedes son la clave. Tú eres la clave para que la situación de tu entorno sea buena. Es decir, iglesia, que si mi matrimonio, a pesar del tiempo que pueda llevar de conocer a Dios, no ha mejorado, sino empeorado, no es por culpa del cabezón incircunciso que no quiere acercarse a Dios. No es por culpa de aquel hombre, de aquella mujer que no quiere saber nada de Dios. La responsabilidad es mía. Porque Dios deja algo claro, que esa ciudad sea prosperada, que tu casa cambie, que tu familia sea mejor, que tu trabajo crezca. Es decir, Dios está diciendo, la ciudad en la que estás, eres esclavo en ella. Entiende ahora lo que Dios le está diciendo a Israel. Ora por aquellos que te hicieron esclavo. Porque si tú prosperas, yo voy a hacer prosperar esa ciudad. Si tú estás bien, esa ciudad va a estar bien. Quiero que pienses en esto. Si la situación de mi casa no es mejor, no es por culpa de quienes viven en ella, es mi culpa porque yo no he estado bien. Si yo personalmente no estoy bien con Dios, entonces tampoco el resto de mi familia va a estar. Porque el bienestar de tu casa depende de tu bienestar. Si tú estás bien, no en un año, quizás no en 2, quizás no en 3, quizás en 10, en 15 o en 20 años, va a depender de tu bienestar, el bienestar del resto de tu casa. Iglesia, el bienestar de nuestra nación no depende de qué presidente llegue al poder. El bienestar de tu colonia no depende de que el tuerca se muera, del que vende droga en la calle o del que es el bandido de la calle termine encarcelado. No depende de eso. El bienestar de la colonia depende de qué tanto la iglesia puede estar bien. El bienestar de nuestra delegación o de nuestra nación depende del bienestar de la iglesia en ella. Y yo anhelo, y ayer comentábamos, mientras estábamos en la plática de matrimonios, ya en la convivencia, estaban comentando algunas situaciones de cómo está la violencia o los abusos o cosas así, del mal que hay alrededor del país. Y yo estoy convencido que vivimos presos de una nación hundida en la corrupción y todas las cosas malas que ya sabemos de antemano. Pero si mi nación no está bien, no es culpa de los corruptos que están en gobierno o de los grupos de delincuencia que hay en mi país. Es porque la iglesia no ha sabido prosperar en medio de la esclavitud. No hemos plantado huertos, no hemos hecho crecer la gracia de Dios, porque si yo no estoy bien, si no hay bienestar en mí, entonces tampoco lo habrá en mi nación. Que haya bienestar en tu vida. ¿Quieres que haya bienestar en tu matrimonio? Deja de orar. Dios, cambia a este hombre, cambia a esta mujer. No, dile a Dios, Dios, empieza conmigo. Quiero estar bien yo. Quiero hacer prosperar las cosas, aunque haya problemas, aunque hay circunstancias difíciles. Yo quiero hacer prosperar mi casa. Quiero plantar huertos. Un huerto no crece de la noche a la mañana, iglesia. Un árbol no crece de la noche a la mañana. Uno planta una semilla y la riegas todos los días y la cuidas y le procuras hasta que eso crezca y te dé frutos buenos. Pero queremos todos fácil. Señor, ya hazlo crecer. Queremos ya puse las semillas, Señor, ahora métele ahí microondas para que en un minuto salga ya hecho el árbol. Para que en un minuto crezca y ya me esté dando cosas, ya pueda tener resultados, ya pueda tener esto. No. Plantar un huerto es trabajo de paciencia, de esfuerzo, de dedicación. Es atreverme a esto, a darme cuenta
que la situación de mi entorno no depende del jefe que tengo, no depende de la pareja con la que estoy, no depende de eso, depende de mí. Y que dejemos de orar, Señor, sácame de esta situación. Mejoras prosperar la situación en la que estás. Y solito, Dios te va a sacar sin que tú lo estés pidiendo. Sin que tú lo estés clamando. No, ¿para qué quiero salir? Si de todas maneras, piensa en esto. En Babilonia había familias destruidas en Israel. Siendo esclavos, sus familias estaban destrozadas. ¿Para qué quiero que me saque ahorita si mi familia va a seguir estando destrozada? ¿Para qué quiero que mejore mi situación o que me cambie de lugar, que me cambie de trabajo, que me cambie de lo que tú quieras? ¿Para qué? Si en la situación que estoy ahora no he sabido prosperar. Con esto terminamos. No depende del lugar, no depende de la nación en la que crecí, en la que me tocó nacer. Somos malinchistas con nuestro país, decimos, europeos tienen todo bien fácil, ¿por qué no nací alemán? ¿Por qué no nací en Suiza? Allá todo es bien fácil. Puedes prosperar aquí, en medio de la corrupción, en medio de la maldad, en medio del dolor, en medio de la tragedia. Puedes hacer prosperar tu casa, puedes hacer prosperar el negocio para el cual trabajas, puedes hacer prosperar el lugar donde estás viviendo, puedes hacer prosperar porque no depende de lo que tienes o de la situación del entorno, depende de lo que tú estás haciendo. Así que pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo prosperar las cosas? ¿O hemos perdido el tiempo quejándonos? ¿Hemos perdido el tiempo no haciendo nada? Solo fíjate en esto. ¿Qué hiciste todo el tiempo que estuvimos encerrados en la pandemia? Nos acabamos todo el contenido de Netflix y todas las plataformas. En ese tiempo, ¿cuántos libros leíste? ¿Cuánto tiempo oraste? Mucha gente se queja, es que no tengo tiempo para orar. Dios te dio 4 meses de todo el tiempo estar encerrado sin poder ir a trabajar. ¿Ahí sí oraste? ¿Te pasaste las 24 horas encerrado en tu casa que tenías que no podías salir? ¿Oraste? ¿O fue tiempo perdido? Culpamos un montón de circunstancias. Es que no tengo tiempo, es que esto, es que aquello. No depende de la circunstancia, depende del corazón que yo tengo para hacer las cosas. Amén. Podemos hacer esta tarde el compromiso del Señor. Voy a dejarme de quejar de la situación. Voy a dejar de quejarme del entorno. Y mejor voy a entender que puede que esté un año, puede que esté muchos años en este lugar, en la situación en la que estoy. No importa. Aquí donde estoy, voy a prosperar. Aquí donde estoy, voy a crecer. ¿Para qué? Creyendo en que entonces sí, versículo 11 de Jeremías se va a cumplir. Yo sé los planes que tengo acerca para ti, planes de bien y no de mal. Y entonces la promesa de Dios se cumplirá. Tú ora, tú busca y yo voy a escuchar y voy a responder. Eso es real, eso es una promesa que está ahí para nosotros, para asumirla, para tomarla como iglesia y podemos apropiarnos de ella. Pero no puedo apropiarme de algo que no estoy entendiendo el contexto. Si no puedo prosperar en las situaciones difíciles, si no puedo crecer en lo complicado, entonces no puedo creer en los planes de Dios porque en donde estoy no he sabido crecer. Amén. Con esto oramos. Mucha gente vive idealizando una iglesia y culpamos a la iglesia de nuestra vida espiritual. Decimos, es que me gustaría que el pastor fuera así. O que tuviéramos las instalaciones. Los servidores podemos caer en ese error. Y podemos ver iglesias, mega iglesias que tienen 5,000, 10,000 miembros y decir, es que allá el sonido es de una marca carísima y tienen todo y pueden escucharse acá y no suenan desafinados y son las voces perfectas y ver todo eso.
Es que allá servir está bien fácil y está bien padre porque tienen todo este equipo para hacer todas estas cosas. Eso no importa. No tiene que ver con la iglesia, con el nombre de la iglesia en la que estás. Tiene que ver con lo que tú estás haciendo en ella. Si tu vida espiritual prospera con todo el amor, te voy a decir, iglesia, no es mi culpa. Porque la vida espiritual sí tengo una responsabilidad como pastor de guiarte, de dirigirte, de ayudarte, pero la responsabilidad principal recae sobre cada uno de nosotros. Yo tengo un compromiso con Dios de hacer mi chamba, de hacer todo lo que me corresponde, pero la responsabilidad principal es de cada uno de nosotros. Dejemos de idealizar cuando tenga la iglesia tal, cuando esto, cuando aquello, cuando si estuviera el pastor tal aquí. Dejemos eso. Ya Dios te plantó aquí. Si quieres ver esta iglesia como Babilonia, gloria a Dios, somos Babilonia, lo que tú quieras, pero puedes crecer. Haz de este lugar tu casa. Planta huertos aquí y crece. Ya después quizás Dios te lleve a Giles o a la iglesia que tú quieres y gloria a Dios. Esperemos y Dios haga crecer Corrientes de Gracia de la misma manera que esas iglesias y confiamos en eso. Pero no es el... ¿Sabes? Mucha gente va a decir, ay, cuando tengamos butacas de cine, ay, sí voy a estar desde las 11 en punto. Cuando el que cante enfrente, cante las que a mí me gustan, o en el entonadito, o esto y el otro, ahí sí, mira, no me vas a ver ni el polvo de la danzadera que voy a tener enfrente. No importa eso. Podríamos no tener sillas, podríamos tener sillas improvisadas de una tabla sobre botes, lo que tú quieras. Pero cuando el corazón es el correcto, puedes hacer de ese lugar el lugar más próspero que pueda haber sobre la tierra. Amén. Oramos. Oremos. Cierra tus ojos, Padre.